Muy buenas tardes, queridas y queridos. Ya comenzando la transmisión de manera oficial, es una alegría, una bendición volver a juntarnos en esta tarde de martes. Les extendemos un enorme abrazo a quienes comparten con nosotros aquí en la plataforma de Zoom, a quienes nos ven por la página de la iglesia, por nuestro canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y también a quienes nos ven por las redes sociales. Quienes van a ver esta grabación también más adelante, reciban un enorme abrazo a través del tiempo y las más ricas bendiciones. Queremos iniciar el día de hoy una vez más recordando que las clases previas se encuentran grabadas y ancladas en nuestra página de YouTube, la que pueden consultar en Así Providencia, y ahí pueden ver nuevamente si es que se perdieron alguna de las clases o quieren recuperar alguno de los contenidos. Y bueno, y sin ir más lejos, para no dedicar más tiempo a otras tareas, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy con una oración. Encomendémonos al Señor, les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, gracias. Señor, gracias. Esto es un regalo tuyo, la oportunidad de usar estos medios tecnológicos para abrir estas escrituras tan antiguas, estas memorias, estos encuentros. Señor, tanto tuvo que haber pasado para que estuviéramos aquí hoy día. Esto es obra de tu gracia y lo queremos confesar al comenzar, que esto es por ti, es por tu gracia. Y por lo mismo confiamos plenamente en que eres tú quien iluminará a nuestro profesor hoy día para encontrarnos con esta riqueza del Antiguo Testamento, con aquello que iluminaste, que inspiraste, y con esa iluminación que nos toca hasta el día de hoy. Bendícenos, danos sabiduría, ábrenos el entendimiento, como lo hicieras con los discípulos camino a Emaús, ese ardor en el corazón, ese comprender. Sabemos que se trata de ti. Gracias, pedimos tu bendición especial con nuestro profesor y con quienes hoy día vamos a participar de esta clase. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pues. Querido Carlos, este escenario es suyo. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Sí o no? Sí, bien. Vamos a pasar este tiempo. Espero que podamos disfrutar el momento y, como ustedes saben, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Voy a contestar cortito, sépanlo, es decir, a las interrupciones. Estuvimos viendo hasta las dos clases anteriores personajes de la Torá, la primera división de la Biblia hebrea, personajes de los profetas anteriores, que es la segunda división de la Biblia hebrea, que son los profetas, pero los profetas se divide en anteriores, que son nuestros llamados libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿verdad? Que esos son los profetas anteriores. Y hoy vamos a ver personajes de los profetas posteriores, los que nosotros más llamamos profetas, libros proféticos, ¿verdad? Porque la verdad es que nosotros no llamamos libros proféticos a los 4 libros que hemos mencionado, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Llamamos profetas a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Yo voy a compartir la pantalla y espero que salga bien. ¿Se compartió la pantalla? No. No, Carlos. Ah, me deben autorizar, dice acá. No estoy autorizado a Dame un minuto, compartir. de inmediato. De A inmediato. Yo lo hago, pero ¿a qué hora sale? Ahora sí. Ahora sí. Aquí estamos. Bien. ¿Están viéndola bien ustedes? Se ve bien. ¿No tiene ningún problema? No, se ve bien. Bien. Suficiente para mí. Con que ustedes lo vean, esto es lo que lo tienen que ver ustedes, no yo.
yo amplío su imagen para verlo a ustedes y no para ver la pantalla. A ver, estamos hablando de los profetas posteriores que son, en general, a pesar de la diferencia de que lo que nosotros decimos, son 4 libros, los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Recordemos que el libro de Daniel no se encuentra entre los libros proféticos en el Antiguo Testamento hebreo, sino se encuentra en los otros escritos, que es la tercera división de la Biblia hebrea. Porque Daniel no es presentado como profeta en el Antiguo Testamento, es presentado como sabio. Y cuando se trata de la literatura de sabiduría, allí está ubicado el libro de Daniel, así lo hicieron en el Antiguo Testamento hebreo. Como vamos a seguir nosotros aquí el esquema de la Biblia hebrea, vamos a hablar de los profetas. En los próximos 10 minutos voy a hacer una pequeña introducción a los profetas, el profetismo en general, y luego vamos a hablar de los personajes que yo quiero mencionar hoy en día. Lo primero que tenemos que reconocer cuando hablamos del profetismo, de que no se trata de un fenómeno único de Israel. En todo el Oriente Antiguo existía una figura religiosa, para llamarla de alguna manera, que sería el equivalente al profeta hebreo. En el libro de Números nos habla de Balaam. En el libro de Reyes se nos habla de los profetas de Baal y de los profetas y profetisas de Acera que existían en aquella época, lo cual indica que en todo el Oriente ya la Biblia da testimonio, pero también tenemos testimonio de los textos extrabíblicos, tanto en Grecia, Egipto, Mesopotamia, como en la propia Canaán, de que existía especie de rol en la esfera de lo religioso, que podríamos llamar profeta, pero era un personaje que tenía una función que quizás no es lo que significa profeta para nosotros en nuestro contexto, ¿no? Si uno mira en este cuadrito que tengo muy simple de cómo se usaba ese rol que llamaríamos profeta, los profetas en Grecia, Egipto, Mesopotamia, vemos que en general tenía que ver con la adivinación, el estar poseído. En algunos casos, como en Mesopotamia, que lo hacían a través de mirar el hígado de un animal o las vísceras de un animal, o de encerrarse en un lugar, quemar unas hojas, que hubiera mucho humo, y cuando salía inspirado. En idioma contemporáneo se drogaban los tipos, es decir, no se sabe qué era lo que quemaban, pero obviamente lo que quemaban le producía visiones, le producía que daban un mensaje, eran insensibles al dolor, es decir, una serie de cosas que claramente mostraba que era drogado. Y aún el libro de Oseas menciona que había profetas en Canaán que ¿cómo diríamos? Lograban el éxtasis profético a través de bebidas. Es decir, se emborrachaban. Es decir, pensémoslo de esa manera, muy simple. Es notable cómo evoluciona el concepto profeta en la Biblia. Y uno lo puede ver allí en el libro de Samuel, cuando están en una crisis. Recuerdan que el pueblo de Israel sale de Egipto, entra en la tierra prometida, comienza a desarrollarse en el periodo de los jueces, pero resulta que aparece en escena otro pueblo, los llamados filisteos, conocidos en la Biblia,
que venía era parte de un pueblo llamado que eran los pueblos del mar, que tenían una ventaja a diferencia de los israelitas, que ellos manejaban el hierro. Los israelitas todavía estaban en la edad de bronce, pero los filisteos manejaban el hierro. ¿Qué es lo que significaba eso? Que en la lucha ellos tenían una tecnología superior que atacaban a los israelitas y los vencían, y especialmente la gente del llano, lo cual implicaba que los israelitas llegaron a estar en crisis con el énfasis de los filisteos. El pueblo pide un rey, Samuel empieza a buscar y ahí nos cuenta la historia de Saúl, que había perdido las armas y toda esa historia, pero el texto que a mí me interesa señalar ahora es el de 1 Samuel 9, 9 y 10, donde dice, antiguamente cualquiera que iba a consultar a Dios decía, vamos al vidente, Roé, porque en aquel momento al que hoy se llama profeta, se lo llamaba vidente. Es interesante este término, porque en el Antiguo Testamento se utilizan básicamente 4 palabras para referirse a los profetas. 4 palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento. Lo van a ver ustedes allí. La principal, la más usada, Naví, profeta. ¿Qué significa profeta? ¿Qué es un profeta? Ustedes saben que en la actualidad todavía, desde hace un tiempo, se habla mucho de los profetas contemporáneos. Y yo recuerdo, hace unos años atrás, que yo estaba en mi oficina de seminario y vino una persona a decirme, mire, hay un profeta que de su boca salen las profecías de una manera increíble. Y yo me quedé mirando a esta persona y me pregunté, ¿qué quiere decir él con profecías? ¿Verdad? Me causó gracia y le hizo muy mal a ese hombre, porque hay un dicho cómico aquí que decía, de su boca salen las verdades como poroto de la chaucha, que es como decir alguien que dice muchas cosas, y que él me dijera, de su boca salen las profecías de manera increíble, me hizo recordar ese dicho y me causó gracia y al hombre no le gustó nada lo que yo le estaba diciendo. Y entonces me dice, usted tiene que venir a escucharlo. Digo, mire hermano, yo escucho a Dios, busco la dirección del Señor a través de su palabra, busco su inspiración y su dirección. Me parece que no voy a ir en este caso. Pero aún hoy en día, y ustedes deben recibir mail que se habla de profetas. ¿Qué es lo que significaba la palabra profeta, Naví? El texto clave es el de Éxodo capítulo 7, versículo 1. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés y le dice que él tenía que ir a hablar a Faraón? Y Moisés empieza con las excusas. En el capítulo 7, versículo 1, Dios le dice a Moisés, tu hermano Aarón será tu profeta. Yo te voy a hablar a vos le vas a contar lo que yo te digo a Aarón y Aarón lo va a transmitir al faraón. Es decir, en la Biblia, básicamente, profeta era el hombre que hablaba, transmitía el mensaje de Dios. No tiene que ver con predecir solamente, porque Dios, al ser el Señor de la historia, obviamente puede anticipar lo que va a ocurrir, porque Él es el Señor de la historia. Pero no ese es el tema. El tema del cual representa la palabra Naví, profeta, básico en el Antiguo Testamento, es el tema de alguien que habla en nombre de Dios, que transmite lo que Dios le ha comentado a él y él lo tiene que decir. Tiene que decir lo que Dios le ha dicho. Por eso los profetas una y otra vez dicen, así me ha dicho el Señor.
Yo vengo a decir lo que dice Dios. Ustedes después hagan lo que quieran. Pero hay otras 3 palabras que a mí me parecieron muy interesantes en ese texto que vimos anteriormente, que es el de vidente, roé, visionario, que se utiliza en otros pasajes, y hombre de Dios. Fíjense estos términos, que también tiene que ver con el rol profético. Porque yo creo que el rol profético hoy existe, y una parte del rol profético es el rol profético de la iglesia. La iglesia tiene que tener un rol profético en una sociedad como la que nos toca vivir, que está dominada por las fuerzas del mal. En mayor o menor medida, está dominada por las fuerzas del mal. Nos duele y nos causa lástima, dolor, ver los noticieros de televisión con mi esposa, porque aparecen cada cosa que para nosotros son increíbles, que indican una degradación de la sociedad, la nuestra sociedad, que es increíble y uno le duele eso, ¿verdad? Por eso esta sociedad necesita a alguien que denuncie el pecado. ¿Qué es lo que representaba vidente? La capacidad de comprender la realidad. El vidente era el que podía interpretar los actos para ver la verdadera naturaleza de esos actos. Tengo que ser honesto. Yo pienso, honestamente, que los del sexo masculino, los varones, son los menos capacitados para esto. Las mujeres tienen una percepción que va mucho más allá de lo que nosotros tenemos como varones. Y no estoy hablando de mí quizás, probablemente, ¿no? Mi esposa suele ayudarme a entender cosas que a mí quizás no las veo tan profundamente. Pero el vidente es aquel que tiene la capacidad de comprender las situaciones y cuál es la respuesta de Dios para esa situación. El visionario, por otro lado, es aquel que puede mirar más allá. Ya no es el que interpreta, sino que aquel que ve más allá. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Por eso a mí me gusta la traducción de visionario que hace Jenny Westerman de este término, que me parece que es una traducción muy interesante. Y finalmente, el profeta es el hombre de Dios, es decir, el hombre que posee una relación con Dios de manera especial. Lamentablemente, en muchos casos, hemos visto que los profetas contemporáneos justamente lo que le ha faltado es esa relación con Dios especial. ¿Cuál era la capacidad? ¿Cuál era la situación de los profetas? ¿Cuál era por decirlo de alguna manera, las características de los profetas? Amén. Hice este pequeño resumen, ¿no? Hombres que conocieron a Dios, hombres sensibles en 2 sentidos. Sensibles a la realidad que les tocaban vivir y sensibles, dispuestos a escuchar a Dios. No es que Dios no habla, Dios sigue hablando. Lo que pasa es que a veces nos falta la sensibilidad de escuchar lo que Dios nos dice. Hombres disciplinados. Es interesante en ese sentido Miqueas como profeta. Yo lo cito allí. Porque él muestra una disciplina intelectual. Cuando él tiene que dar una profecía, conocía el texto, conocía lo que se estaba ocurriendo y él podía utilizar distintos elementos para transmitir su mensaje. O Jeremías, que cuando vinieron a preguntarle qué es lo que hacemos, Jeremías les dijo, necesito tiempo para orar. Necesito tiempo
para buscar la dirección del Señor, esa disciplina espiritual que hace falta. No es tan automático. La cosa no es que cae de arriba así. No es que Dios llama por teléfono o manda un WhatsApp y dice, ¿qué es lo que pasa? Recuerdo el chiste que hizo un ex alumno cubano que estuvo en Argentina y que fue pastor aquí un buen tiempo y ahora sigue ministrando en Estados Unidos. Cuando empezaron a salir los teléfonos, ¿verdad? Entonces él fue a predicar allí en su iglesia y quedó con la esposa, que cuando él empezaba a leer el pasaje, la esposa lo iba a llamar por teléfono. Y entonces, al lado del micrófono, suena el teléfono. Entonces, él atiende el teléfono y le dice, sí, señor, soy yo. Gracias por llamarme, le tengo que pedir a los otros que apaguen el teléfono, porque resultaba, él había visto que mucha gente de la iglesia estaba con el celular, y entonces decía, vamos a tratar de curarlo. No es tan simple, Dios no nos manda un WhatsApp. Necesitamos cierta disciplina espiritual para comprender lo que Dios nos quiere decir y obviamente disciplina moral. La autoridad de los profetas no era una autoridad institucional, era una autoridad espiritual, que no es lo mismo que tener un cargo. Se dice de Julio César, el gran Julio César, que como él caminaba con los soldados, comía lo mismo que comían sus soldados, no llevaba ningún signo que indicara que él era el general. Todos lo reconocían porque él daba ejemplo de que lo que era ser un general. Él lo hacía de tal manera que la gente lo respetaba sin que tuviera que decir yo soy el que mando. La gente sabía que él lo mandaba. Y llegó un momento en que él no tenía para pagarle a los soldados y le dijo, muchachos, miren, vamos a terminar la guerra acá porque no tengo para pagarle, así que ustedes necesitan cobrar, les voy a dar todo lo que yo tengo. Y la gente le dijo, no, general, vamos a seguir, tenemos que vencer. Y no importa que nos pague, lo vamos a seguir si usted dice que hay que vencer. La autoridad del profeta es esa autoridad espiritual que solo Dios puede dar. Pero básicamente eran hombres del Espíritu. Hombres que tenían el Espíritu de Dios. A mí me llama la atención estos dos textos que le estoy poniendo allí en pantalla. Espero que estén los textos. Como yo ocupo la pantalla con ustedes, no veo lo que aparece ahí. Es el de Oseas, donde dice, vinieron los días de retribución, Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón del espíritu a causa de la multitud de tu maldad. Fíjense lo que dice Jeremías 5:13. Estos profetas, Jeremías está hablando de los falsos, llamamos nosotros falsos profetas, serán como viento, como espíritu, ruaj, porque no hay en ellos palabra. No todo el que dice hablar en el Espíritu de Dios, habla en el Espíritu de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Yo no lo voy a leer ahora, pero si ustedes leen Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, los primeros versículos, después anótenselo y léanlo, van a ver la comparación, cómo de alguna manera se presentan dos alternativas para medir los profetas. En el capítulo 18, empezamos por el final,
Es interesante que se dice que el profeta era aquel que dice en nombre de Dios algo y lo que dice en nombre de Dios se cumple. Pero en el capítulo 13, antes, ya había anticipado algo. Puede que se levanten profetas que anuncien prodigios y señales, y las señales se cumplan. Pero si esos profetas no siguen a Dios, no siguen el mensaje ya revelado, esos profetas son falsos. Es interesante esa doble, porque ahí mismo nos está diciendo, y luego Jesús lo va a repetir en el discurso, que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, que aunque hagan señales, esas señales no significan que están bajo la dirección del Señor. Solo están bajo la dirección del Señor aquellos que dejan dirigir por el Señor. Vamos a avanzar porque ya ahora sí me parece que debo terminar esta introducción. Los libros proféticos son libros que traen el nombre del profeta, pero no son totalmente ipsísima verba del profeta, como diría el católico, ¿verdad? Es decir, precisa palabra del profeta. A mí me llama la atención Jeremías 36. Yo siempre cito Jeremías 36 para hablar de cómo se hizo un libro profético. En Jeremías 36, Dios le ordena al profeta que todo lo que había dicho en los últimos 20 años lo ponga por escrito para transmitírselo al rey. Recuerden esto, no lo que está diciendo ahora, sino lo que vino diciendo, es decir, que el profeta tiene que hacer como una especie de volver hacia atrás, hacer memoria de sus mensajes y entonces lo pone por escrito con la ayuda de un secretario, porque aparentemente Jeremías tenía algún problema que le costaba escribir. Se hace ese libro, se lo llevan al rey y el rey lo empieza a leer y lo quema. No tenía fotocopia, no tenía carbónico. Era el único libro que tenía. Entonces vuelve y le dice, mire, pasó esto, se quemó el libro. No importa, vamos a escribir un nuevo libro. Y donde no solamente vamos a poner lo que dijimos antes, sino que le vamos a agregar más palabras a ese libro. Y estamos en el capítulo 36. Es decir, fíjense que en la composición del libro no solamente intervienen más de una persona, el profeta y el que lo ayuda, sino que al mismo tiempo se hace en varias etapas en los cuales los mensajes son recordados y son sintetizados, ¿verdad? Porque cuando uno lee de Jeremías el famoso sermón del templo conocido y que se hacen comentarios sobre el sermón del templo, resulta que el sermón es muy cortito en nuestra palabra. ¿Es todo lo que predicó Jeremías? Probablemente no, probablemente tiene que haber predicado mucho más. Pero ¿qué es lo que se hizo allí? Se hizo un simple resumen de lo que él estaba diciendo para que eso nos quedara la esencia del mensaje, como el bosquejito del mensaje de Jeremías. Obviamente que los libros proféticos tienen relato en primera persona, en tercera persona, alguien habla del profeta, el profeta habla de sí mismo y indudablemente tienen acciones simbólicas y es lo que vamos a ver ahora. De los libros proféticos, yo decidí trabajar con dos libros, básicamente, que para mí son probablemente los más queribles. No porque los otros no sean queribles, todos son creíbles, pero con los que más he trabajado. Digo, los profetas son hombres de su tiempo porque el profetismo como tal comienza o aparece en el pueblo de Israel. Hubo profetas desde Abraham y en los libros, los profetas anteriores, se mencionan muchos profetas.
Pero los profetas escritores, los profetas cuyos libros han llegado hasta nosotros, y no estoy diciendo que los otros no hayan sido escritores, de hecho, se nos dice que Natán y Gad escribieron, pero no llegaron hasta nosotros sus escritos. Los profetas escritores, los que nosotros conocieron, aparecen en escena cuando el pueblo de Israel, después de la división del reino, entra en crisis por el dominio de los imperios de la época, imperios mundiales. Y es a partir del siglo VIII donde aparecen los profetas, digamos, Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, Jeremías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Abdías, Ezequiel, bueno, la segunda parte de Isaías, Ageo, Zacarías, Jonás, Malaquías, sí, son toda la serie de profetas que a partir del siglo VIII comienzan a transmitir el mensaje y sus mensajes quedan escritos para nosotros. ¿Por qué estos hombres aparecen en ese momento? Porque cuando los imperios dominaron e hicieron perder a Israel su independencia, lo que ocurre en ese momento es que hubo implicaciones religiosas. En aquella época, un imperio o un pueblo que dominaba a otro, le imponía sacrificar a los dioses del dominante y hacerlo por las autoridades. Y eso representó para Israel toda una crisis. Y especialmente una mayor crisis cuando ocurrió lo que nosotros conocemos como la destrucción de Jerusalén. Yo menciono aquí a algunos profetas solo para darles una idea. Si uno lee Amós 1.1, Oseas 1.1, Isaías 1.1 y Miqueas 1.1, ve aquí que eran contemporáneos. Los distintos profetas estaban viviendo en la misma época y en distintos lugares. Algunos de ellos, como Amós y Oseas, vivían en el reino del norte y predicaban. Y uno podría decir, su mensaje era el mismo y dependía de su personalidad. Ustedes conocen el libro de Amós, lo deben haber leído alguna vez. El énfasis de Amós, básicamente, tenía que ver con la justicia social. Pero ¿por qué él ve este tema de la justicia? Porque él, como un comerciante, como una persona acostumbrada a vender y comprar y moverse en los mercados y saber qué es lo que pasaba con las pesas, el dinero, el cambio, si el dólar sube o baja y toda esa historia, él está viendo una serie de irregularidades económicas que iban a hacer que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y Amós dice en aquel momento, señores, bajan la balanza, el peso, y aumentan el valor de la medida. A ver, mi ejemplo natural es 1 kilo de azúcar no es 1000 gramos de azúcar, son 930 gramos de azúcar en los paquetes que vienen. Y el azúcar es más cara. Es decir, nos sacan 700 gramos, nos dicen 1 kilo, pero no es 1 kilo, son 930 y además no aumentan el precio. Es lo que dijo Amós. Es decir, Amós estaba denunciando, esto no puede ser, porque ¿qué es lo que hace esto? Que el que tenga más necesidad va a estar en más problemas y aquel que esté rico se va a enriquecer más aún. Su contemporáneo, o sea, que vivía en la misma zona y en el mismo momento, no piensa en la justicia, piensa en la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Oseas había tenido la mala experiencia con su esposa. ¿Recuerdan ustedes el libro de Oseas? Él se casa con una mujer, la mujer le da a él un hijo
Luego la mujer, él dice, hay una segunda hija, y luego hay un tercer hijo que él lo llama, ya seguro, 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 lo a mí o no mío, no es mi hijo. Lo había engañado, lo abandona a él y a los hijos. Entonces, esa experiencia él lo hace pensar en lo que es el amor de Dios para los suyos, como el pueblo de Israel, como la esposa del Señor, había abandonado al Señor y se había ido detrás de otro, y que Dios la iba a seguir amando y buscando, como él seguía amando a su esposa, y entonces desarrolla todo su mensaje invitando al pueblo a volver a un encuentro con ese Dios que lo ama, como él buscaba a su esposa. Ahí vemos las características del hombre, las experiencias del hombre. Es el canal que utiliza el Señor para enviar el mensaje a su pueblo. Pero los dos profetas que yo quiero mencionarle ahora, voy a ir más rápido, son Jeremías y Ezequiel. Vamos a hacer una comparación. Y en estos minutos que nos quedan vamos a hablar de estos dos grandes hombres de Dios. Los dos venían de familia sacerdotal. De hecho, Jeremías venía de una familia sacerdotal que había sido desplazada del sacerdocio, había sido castigada porque en lugar de apoyar a Salomón, habían apoyado al que quería reinar en lugar de Salomón. Entonces, Abiatar había perdido su lugar y Sadoc había mantenido. Ezequiel viene de la familia sacerdotal, diríamos, oficial, mientras Jeremías viene de una familia sacerdotal desplazada, lo cual significaba que no tenían posibilidades de comprar, ni de vender, ni de tener propiedades, porque ellos estaban limitados en ese sentido y debían vivir de las ofrendas. Jeremías era soltero. Y no soltero por decisión propia. Yo siempre me pregunto si fue decisión de Dios o fue que no logró encontrar a nadie que quisiera casarse con él. Son las dos preguntas. Pero él era soltero y él decía, no estoy contento con ser soltero. Es decir, al contrario, estoy triste. La soledad es una cosa muy dolorosa. Ezequiel era un hombre casado. Y cuando su esposa va a morir, Dios le dice, voy a quitarte el amor de tus ojos. Es decir, aquello que él amaba profundamente, su esposa. No era que estaba casado y quería que la esposa se muera. No, al contrario, amaba profundamente a su esposa. Y su esposa muere. Es interesante notar estos dos aspectos. Mi primer viaje a Israel, que me regalaron, fue con 15 sacerdotes católicos. Éramos 16. Bueno, en realidad éramos 19, porque estaba el director de la agencia y un matrimonio que lo ayudaba, y luego 16 peregrinos, así se llama este viaje, ¿no? 15 sacerdotes católicos y un pastor que era yo, el pastor, ¿no? Y obviamente en esos 15 días que compartíamos todo el día, ya sea cuando comíamos o cuando estábamos caminando, conociendo lugares o cuando estábamos en el micro, tuvimos muchas charlas. Y una de las cosas que me mencionaron, que era lo más doloroso para ellos, hubo varios sacerdotes que hablaron conmigo sobre ese tema, era lo difícil que era la soledad para ellos. Cuando llegaban a su residencia y muchas veces estaban solos y tenían angustias, dolores y no tenían con quién compartirlo. Esto es lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías decía, Señor, ¿por qué me pediste que esté solo?
no sé con quién compartirlo. Acá estoy en angustia. Hay allí un dolor profundo en Jeremías. Dolor por estar solo, dolor por el ministerio, dolor porque encuentra que su mensaje no es recibido, dolor porque él trata de hacer lo que Dios quiere y no le está yendo bien. Y es interesante. Pero cuando uno mira a Ezequiel, el hombre que tendría más ventajas pierde a la luz de sus ojos, al amor de su corazón, que era su esposa, y comienza con el dolor por la muerte de la esposa, pero al mismo tiempo hay una serie de circunstancias que se están dando en su vida que hacen pensar en lo que a él le estaba pasando era mucho más difícil. Dos hombres, dos personalidades especiales. Permítanme que avance un poquito y les cuente acerca de lo que se ha dado a llamar uno de los pasajes más hermosos, más profundos del libro de Jeremías, que se llama las confesiones de Jeremías. Desde el capítulo 11 de Jeremías, 18, hasta el capítulo 20 de Jeremías, 20, 18 también, ustedes van a encontrar una serie de pasajes, no es todo continuado, una serie de pasajes que son llamadas las confesiones de Jeremías. Son expresiones francas donde el profeta ante Dios abre su corazón y le dice aquello que siente. Es muy interesante ver estas expresiones de Jeremías, donde él una y otra vez le dice al Señor, Señor, eres justo, sin embargo, quiero decirte algo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué viven tranquilamente los injustos cuando los justos tienen que sufrir? Una especie de rebeldía contra lo que él estaba viendo. Vos sos un Dios justo, hay gente injusta que está sufriendo y hay gente injusta que está viviendo tranquilo y hay gente justa que está sufriendo. Está al revés la cosa. Y ahí está él planteándole esta serie de problemas. Descubre su alma, les presenta a él lo que está ocurriendo en su interior. Le pregunta al Señor por qué le pidió que él quede solo. Señor, capítulo 16, ¿por qué me dijiste no te cases, no tengas hijos ni hijas en este lugar? No vayas a la casa donde están de luto, ni vayas a donde están fiestas. Es decir, no te relaciones con los demás. Me dejaste solo. ¿Qué pasa? ¿Qué hago conmigo en este momento? Es interesante notar que en estas confesiones, allí yo dejo el cuadro que ustedes después van a poder leer, van a encontrar en varios pasajes cuál es lo que dice el profeta y cuál es la respuesta de Dios. A mí me llama la atención algunas de estas respuestas de Dios. Permítame que les lea alguna aquí de mi Biblia. Cuando él le dice, Señor, ¿por qué están pasando estas injusticias? Dios le contesta, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? ¿Qué harás en la espesura, en el orgullo del Jordán? Fíjense qué interesante respuesta. Ustedes dirían, ¿qué clase de respuesta es? Es decir, si por estas cosas pequeñas te estás angustiando, cuando vengan las grandes crisis, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué tenés que hacer? ¿Podés ponerte en los detalles a discutir? Es interesante que en el capítulo 15, probablemente
20. Probablemente uno de los pasajes más interesantes del profeta. Él dice: me sedujiste, oh Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Pero por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio, un dolor. Si digo, no me acordaré más de ti, no hablaré más en tu nombre, entonces tu palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla y no puedo. Uno de los pasajes más importantes del profeta, uno de los textos donde él reconoce ante Dios que él quería de alguna manera dejar de predicar. Muestra su frustración con el ministerio, pero al mismo tiempo, lo más interesante es que él continuó realizando el ministerio por todos los años que Dios le pidió que lo haga. A veces nos cuesta entender a Dios. A veces nos cuesta comprender qué es lo que Dios está haciendo. Pero la palabra de Dios a Jeremías, para mí, impactante es que se conviertan ellos a ti y vos no te conviertas a ellos. El desafío cristiano hoy en día es seguir siendo la voz profética, el mensaje profético a una sociedad que no quiere el mensaje profético. Pero debemos seguir siendo firmes. Que se conviertan ellos a ti y vos no te conviertas a ellos. Palabras geniales del Señor. ¿Qué es lo que pasa con Ezequiel? El segundo personaje en los últimos minutos que vamos a hablar. Aquí yo menciono que hay una tremenda diferencia entre Ezequiel y el resto de los libros proféticos. De hecho, la primera referencia parece ser lo que se ha dado a llamar el cuadro clínico del profeta. Hay un artículo muy interesante en una serie de libros que yo les sugiero, Personajes del Antiguo Testamento. No estoy de acuerdo con la mitad de las cosas que dicen ellos, pero tienen buena idea en enfatizar los personajes. Y él lo llama el profeta mudo. ¿Por qué es interesante la cantidad de veces que Ezequiel en su libro queda callado? Dios lo llama y le dice: vas a tener que ir a predicar a un pueblo que no tiene un habla difícil, no tenés que aprender otro idioma, es a tu pueblo que habla tu propia lengua. Pero cuando él va a llevar el mensaje, queda atónito y tiene lo que algunos llaman una afasia, una falta de palabras. Y dice allí el texto en Ezequiel capítulo 3 que quedó 7 días sin decir palabra. 390 días, él se acuesta de un lado sin hablar, luego se acuesta del otro lado una cantidad de días, 80 días, y a uno le llama la atención todo esto que está pasando en Ezequiel. Varios autores hablan del cuadro clínico, dicen: acá tenemos a una persona con serios problemas psiquiátricos. Y distintos autores, entre ellos nuestro jefe Samuel Pagán, decía que no se puede tomar estas acciones simbólicas literalmente.
no necesariamente significa que él haya hecho. Él está haciendo esto de manera simbólica para dar un ejemplo, para que lo vean, para que los demás aprendan de él, más que escuchen a él. Porque ¿cuál era el problema que él tenía? El problema de Ezequiel es que se burlaban de él. Yo escribí aquí, habría que hacerse la pregunta, ¿se trata de una persona diferente o anormal? Y en realidad, la otra pregunta, ¿cuál es el modelo de normalidad? ¿Qué es normal? Yo me recuerdo en mi adolescencia, cuando yo me levantaba muy temprano los domingos, para, en aquella época hacíamos eso, eran otras épocas, recuerden, más de 50 y pico años atrás, casi 60, iba a buscar chicos para llevar a la escuela dominical. Iba a buscar varios chicos y los llevaba a la escuela dominical y me tenía que levantar a domingo muy temprano para hacer eso. Y mis compañeros del colegio se burlaban de mí. ¿Cómo se te ocurre levantar? Domingo haces eso. Parecía una locura. Para mí es normal. Para otros no es normal. Hay muchas conductas nuestras que pueden parecer anormales para la sociedad. Pero es lo que Dios nos está reclamando. Nos está reclamando que seamos un poquito locos, un poquito diferentes, porque esta sociedad tiene que recibir de alguna manera el mensaje que nosotros que dar. Ezequiel fue un hombre que tuvo una vida difícil. Ya mencionamos que perdió el amor de su vida. Se burlaban de sus profecías. Los profetas preferían escuchar a aquellos profetas que hablaban de su propia inspiración. Le hablaban de las viejas tradiciones. Dice, no, pero nuestra vieja tradición no decía otra cosa que diferente a lo que vos decís. Le decían lo que necesitamos sea alguien justo que interceda por nosotros. Pero sin embargo, él enfrentó todo eso con valor y seguía siendo durante todo el periodo que Dios le pidió que él testificara a esa nación, siendo fiel a la palabra y transmitiendo el mensaje de Dios. Estimado hermano, hermanas, como ya lo he dicho antes, yo considero que la iglesia tiene un rol profético. Es probable que Dios esté llamando a alguno para una tarea específica, pero en realidad el gran desafío de nosotros como comunidad, como iglesia, es el rol profético, el transmitir la palabra de Dios a una sociedad que no quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere escucharse a sí misma. El rol profético hoy es necesario en mi sociedad. Estamos viendo cosas que nos asombran, nos asustan, nos hacen temer. Este es un tiempo difícil para toda la sociedad. Pero como comunidad debemos recuperar ese rol. Demasiado nos hemos dejado dominar por una sociedad perversa y quedamos a veces mudos como Ezequiel. Pero Ezequiel cuando estuvo mudo hizo algo. Se rapó el pelo, rompía la pared, hacía acciones que transmitían, a pesar de que la lengua estaba pegada a su paladar y él no podía hablar, hacía acciones para mostrar a la sociedad que había que hacer un cambio. Jeremías siguió gritando
y diciendo, miren lo que les va a pasar, diciéndole a su pueblo, si seguimos así, vamos a ir a la destrucción. Y nadie lo escuchó y siguió. Y luego, cuando se tuvieron que ir al cautiverio, se lo llevaron a él. Bueno, interesante. Donde él le dijo que iba a pasar y le dijo, y yo no quiero ir, igual se lo llevaron. Porque reconocían, a pesar que no lo querían escuchar, que hubo palabra delante de ellos. Jeremías y Ezequiel, los dos están de acuerdo en un ejemplo. Lo que se ha dado en llamar la responsabilidad individual. Los dos dicen lo mismo. Los dos. El hijo no es culpable del pecado del padre. El hijo no se beneficia con la justicia del padre. Cada generación debe enfrentar, cada uno debe enfrentar su propio problema. Veámoslo en los dos sentidos. Mi ejemplo común es mi abuelo y mi papá fueron personas muy atorrantes, muy atorrantes. No sé si entienden la palabra atorrante en Chile. Eran unos desgraciados, por decirlo de alguna manera. Engañaban a las distintas mujeres que tuvieron, por decir, abandonaron a sus hijos, los distintos hijos que tuvieron en distintos lugares. Claro, cuando yo me quise poner de novio con mi esposa, había alguno en la iglesia decía, miren los antecedentes de ese chico. Nosotros nos casamos a los 20 años, yo tenía 20 años cuando nos casamos. Mi esposa 18. Miren los antecedentes de ese chico. Es un sabio consejo. Yo tengo una hija y me lo he preguntado varias veces. Si yo hubiera parecido un novio como era yo en aquel momento, ¿qué hubiera hecho yo en aquel momento? Pero la verdad es que mi suegra fue una mujer que respondía, Dios hace los cambios y cada persona va a responder ante Dios. En lo individual esto es así. Dios solo tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene nietos, tiene hijos. Es nuestra responsabilidad transmitir a las próximas generaciones lo que Dios va a hacer. Pero veámoslo en términos generacionales. Lo que está pasando en nuestros países también es problema nuestro. Nosotros somos parte del país. Uno de los grandes problemas de nuestro país, no sé de ustedes, pero nuestro país es la corrupción. Acá lo que en cualquier lado sale $1, al Estado le sale 5. Y los $4 se los fue comiendo antes. Así millones de dólares se han encontrado en bolsos, en caja fuerte, en lugares, y nadie es culpable. Y yo puedo decir, este es un problema de país, yo soy parte de este país, yo tengo que tener responsabilidad de transmitir la verdad a este país. Nosotros debemos contribuir positivamente a la construcción de un presente y de un futuro mejor. Nosotros, hoy, aunque no nos escuchen, aunque se burlen, aunque nos hagan de lado, aunque nos estamos frustrados como se sintió Jeremías, dolido como se sintió Ezequiel, tenemos un desafío ante esta sociedad. Los profetas del Antiguo Testamento lo cumplieron.
los profetas de hoy, que somos nosotros, tenemos ese tremendo desafío. Ruego a Dios que podamos tener esa palabra profética, esta sociedad tan injusta, donde la injusticia parece ser la norma, a esta sociedad que necesita de una luz. Esos hombres fueron luz. Sufrieron. Sufrió Amós, sufrió Isaías, sufrió Miqueas, como viendo lo que estaba pasando. Habacuc se quejaba con Dios. Jeremías discutía con Dios. Ezequiel lloraba delante de Dios. Pero todos ellos, a pesar de lo que le causaba, fueron fieles en transmitir la palabra de Dios a una sociedad necesitada de la sociedad. Hoy necesitamos recuperar el sentido profético del mensaje cristiano. Muy bien. Gracias. Por allí está Javier y no sé quién va a continuar. Ya he pasado el tiempo que me asignan a mí. No, está bien, está bien. Esto es normal, cuando el tema es tan bueno como este, es natural que el tiempo se pase volando. Así que no hay inconvenientes. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por esta hermosa exposición sobre los profetas posteriores, en especial sobre los profetas que has detallado. Y ahora pasamos, como siempre, a nuestro momento de preguntas, comentarios, acotaciones. Así que pueden ir levantando la mano. Quienes quieran pueden hacer una pregunta, pueden abajo en la zona de reacciones van a encontrar levantar la mano para poder continuar la conversación el día de hoy. También pueden escribir la pregunta en el chat del Zoom. Si quieren hacerlo, prefieren hacer eso en vez de decirlo verbalmente, no hay ningún inconveniente. Y nuevamente, Carlos, muchas gracias por tus exposiciones. Algunas cosas quedan muy evidentes. Anticipo que el martes que viene vamos a hablar de Ruth y Esther, ¿verdad? Son dos de los libros de sabiduría de la tercera, de los Ketuvim, la tercera división de la Biblia hebrea, que es interesante. En realidad, en la versión de la Septuaginta hay 3 libros. Perdón que yo no sé si escucha, pero aquí está lloviendo impresionante. Hay 3 libros en la versión de la Septuaginta con nombre de mujeres. En la Biblia hebrea hay 2 libros con nombre de mujeres que son Ruth y Esther. Siguiendo la postura tradicional de los evangélicos, vamos a hablar de estos 2 libros y de las personalidades. Son apasionantes las mujeres en el Antiguo Testamento. Apasionante. Tenemos una pregunta, Carlos, de Dale. nuestro hermano Gerardo. Gerardo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Carlos. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Gerardo? Acá están lloviendo patos asados, no lluvia. ¿También llueve así? No, Aquí no ¿te como... escuchas? no, sí, no se escucha, pero sé que está lloviendo por allá. Carlos, mi pregunta tiene que ver básicamente con el tema que tú planteas hoy día del rol profético en nuestros tiempos. Para mí es un tema que siempre me ha, así igual que a Jeremías, me ha seducido, ¿verdad?, el Señor con este tema del rol profético para la iglesia. ¿Cuál crees tú, cuál es tu visión respecto? Está claro que nosotros como iglesia hoy día tenemos un rol profético. La pregunta concreta es, según tú, ¿cuáles son los canales, cuáles son las vías, cuáles son los mecanismos que la iglesia debería adoptar o tomar para asumir este rol profético que muchas veces también en nuestros tiempos, según mi visión muy personal, es como mal mirado? No se participa en política, no se hace eso, no se interviene en temas como el aborto. Cuando hay temas delicados, mejor preferimos esconder la cabeza. ¿Cuál crees tú? ¿Cómo lo ves tú ese tema?
Eh, eh, voy a tratar de cerrar esta ventana, así escucho menos la lluvia. Ustedes no la escuchan, pero yo sí. Vos sabés que yo tengo así una postura media especial. Yo creo que la responsabilidad nuestra, personal y comunitaria, es transmitir qué es el mensaje de la palabra de Dios frente a cada uno de estos temas. No sé si la participación en política, ¿me ven ustedes? Sí, perfecto. ¿Algo ocurrió? No, no, te escuchamos y te vemos perfecto. No hay ningún Sí, inconveniente por acá. sí, yo no veo nada. Ahí me volvió. No sé qué pasó. Bueno, yo no creo que es demasiadas veces que los, los evangélicos hemos participado en una política partidaria, nos ha traído demasiadas dificultades. No sé, no sé si me estoy explicando con claridad. Lo cual no significa que no tengamos una postura. Al parecer estamos perdiendo un poco la señal de nuestro hermano Carlos. Vamos a ver unos minutos. Sí, lo perdimos por completo. Se nos cayó la conexión Ahí de está. Carlos. Ahí apareció. Ahí está. Eso. Tienes que activar tu micrófono, Carlos. Tienes que activar tu micrófono, Ahí sí. Sí, sí, ahí está. Pero no sé por qué se van, no sé si será la lluvia que Es esté posible. mojando alguna cosa me pone negra la imagen y no sé si Cuarentena. están o no están, si hablo solo, que no sería la primera vez que lo haría, pero y creo que a pesar de las dificultades, miren, en este momento, una de las cosas que la sociedad argentina ha aceptado como natural y hemos luchado con eso, ha sido el tema de eh, los casamientos eh, en personas del mismo género, ¿verdad? Y la educación sexual, donde se plantee la opción de la elección de género. Esto es algo que es ley en Argentina, es ley. Es decir, en los colegios le tienen que enseñar a los chicos que pueden optar cuál quieren que sea su género. Con todas las implicaciones que hay. Y obviamente una educación sexual que va en contra de ciertos de nuestros principios históricos tradicionales. Y cuando se armó esta discusión en el Ministerio de Educación, como el seminario es una institución educativa nacional, entonces en aquel momento lo que se hizo fue reunión de los rectores y reunirnos para charlar del tema. Y ahí yo, sí, con mi conocimiento del ambiente católico, me alié con los rectores de instituciones católicas para defender algunos de los principios que estamos de acuerdo. Es decir, luchemos contra el aborto, luchemos contra esta ley de la educación sexual y elección de género. Es decir, expresemos cada uno desde nuestra perspectiva y juntos aliarnos para que haya una voz. ¿Qué es lo que elegir? ¿Qué es lo que la Biblia dice
qué son los puntos básicos que tenemos en común, porque sabe que no tenemos todo en común con la Iglesia Católica en estos temas, pero hay temas que sí tenemos en común. Bueno, luchemos juntos para dar una voz y lograr, a ver, no sé si cambiar algo, por lo menos logramos que no nos obliguen a las instituciones confesionales a hacer algo que está en contra de nuestros principios básicos irrenunciables. Entonces, tratar de, en la medida, en el ámbito que nosotros nos toca actuar, ser la voz. La Iglesia tiene que hacer lo mismo. Una de las cosas que un día me dijo, porque en mi pastorado en algunos años, nosotros por muchos años teníamos comedores, trabajo con los niños en situación de calle, entrega de alimentos, todo eso que hicimos, ¿no? Un día un viejo me dice, si hay un hombre en la esquina que detrás de la pared tira piedras, ¿usted qué va a hacer? ¿Levantar los heridos o tratar de evitar que siga tirando piedras? Y yo dije, lo que hay que hacer es tratar de evitar que siga tirando piedras, buscar la manera. Dice, usted solo está levantando heridos. En este momento, con todo lo que está haciendo, dice, no entiendo que esté haciendo esto, pero está levantando heridos. No está levantando una voz contra esto. Y yo creo, ahí me impactó en aquel momento. Y vuelvo a decir, nuestra iglesia, una iglesia muy comprometida. Cuando yo llegué, la iglesia ya tenía ese compromiso y siguió teniendo y sigue teniendo ese compromiso con la situación, porque cerca nuestra hay una zona muy carenciada de la peor necesidad en el Gran Buenos Aires. Y hemos trabajado allí mucho tiempo. El tiempo que estuve allí, más de 10 años como pastor, trabajamos de todas las maneras posibles. Pero también trabajamos, después de lo que me dijo este viejo, empezamos, perdón, de esta señora, persona mayor que yo en aquella época debería tener mi edad de ahora, y yo me considero viejo, empezamos a tratar de buscar encuentros con los líderes políticos de la zona. A ver, ¿qué podemos hacer para que esto no siga ocurriendo? No soy ni tenemos un rol de política partidaria. Si hay gente que la tiene, que sea fiel en ese rol. Pero nuestro rol es mirar a toda la sociedad, porque todos forman parte de nuestra congregación. En nuestro seminario es interesante que tenemos profesores que son de, ¿cómo diríamos? Simpatizantes de distintos partidos políticos en nuestra Argentina. Saben que nosotros tenemos una grieta en el país, nosotros llamamos grieta, donde estamos muy separados, o que algunos llaman la derecha o centro derecha, y la izquierda o centro izquierda. Nadie quiere ser la derecha y nadie quiere ser la izquierda. Todos son centros, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos separados en esa grieta. Y tenemos profesores, algunos que están, les gusta esta línea y otros que les gusta esta línea. Pero ¿qué es lo que le planteamos? Nosotros tenemos una responsabilidad de ser testigos y de tener una palabra clara de lo que Dios quiere para la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Te gusta andar por la vereda de enfrente? Anda por la vereda de enfrente. Eso sí, no traiciones tus principios, no traiciones el mensaje de la Biblia. El mensaje de la palabra para mí es claro. La lucha contra la injusticia, la inmoralidad y toda esta situación que nos toca vivir en nuestra América, por lo menos en nuestra Argentina, que aquí nosotros
estamos viviendo situaciones tremendas de inmoralidad y de injusticia. Bueno, luchemos contra eso, unámonos. Yo tengo que unir con los católicos, ¿no? También, a veces, aunque ahora el Papa lo hace más difícil, con sus actitudes que parecen ser desubicadas, pero creo que debemos tener una palabra a una sociedad que por lo menos necesita que alguien le diga, esto está mal. Después que lo hagan. Es decir, es otra historia. Pero alguien que diga, no es lo que es correcto, lo que Dios quiere. Yo no le impongo a alguien que viva de la manera que a mí me gusta vivir, pero yo tengo que ser fiel en decir que hay cosas que van contra la voluntad de Dios y el mensaje de la palabra de Dios. Eso sí lo tengo que decir. Y lo otro, bueno, veremos cada uno. No sé si contesto a tu pregunta. Es muy difícil esa pregunta que quiero decirte. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Muchas gracias Gerardo por la pregunta, gracias Carlos por la tremenda respuesta. Tenemos a Lucía Medina que si no me equivoco está pidiendo la palabra por el chat. No sé si estás por ahí, Lucía. Sí, no es Lucía, soy yo, Aldo Medina, acá de Mendoza. Perdón, Aldo. Estoy usando el teléfono y la compu porque no pude hacerlo de otra forma. Quería por este medio primero saludar a todos, realmente ha sido un hallazgo estas charlas de verano, que no pude estar en las otras dos, pero ha sido un gran hallazgo para mí. Y saludar al profesor Villanueva, quien ha sido profesor del seminario y yo lo he conocido y ha venido a Mendoza muchas veces a tomarnos examen. No sé si usted se acuerda. Exactamente, Carlos. Sí. En viajes muchas veces en micro, los 1.200 kilómetros, 1.300. Claro. Así que hemos compartido algunas cosas y yo quería reforzar un poquito, qué sé yo, no reforzar, sino dar mi visión desde acá, desde este país, Argentina, Mendoza. Gerardo preguntaba por el rol profético de la Iglesia y realmente creo que está claro que nosotros, si somos parte de una iglesia, de un grupo de personas que creemos en Jesucristo, tenemos un rol individual muy importante, un rol profético que simplemente es llevar la palabra de Dios y para nosotros tenerla clara, porque nos pasa como cristianos muchas veces que empezamos a escuchar voces y como que suavizamos el mensaje o la palabra para adecuarlos a los tiempos que vivimos. Y eso es lo peor que podemos hacer, es adecuar la palabra, porque la palabra no tenemos que adecuarla, hay que seguirla tal cual y estar convencido de lo que dice y de lo que tenemos que hacer. Y sale claramente lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros no debemos dejar anidar en nuestro cerebro esos pensamientos de que podría ser la verdad y nosotros como iglesia tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, no quedarnos encerrados en cuatro paredes donde tenemos un auditorio muy amable que está de acuerdo con nosotros, sino gritarlo afuera para decirle a esta sociedad esto que estamos haciendo está mal y no tolerarlo. Por ejemplo, acá en la Argentina, la corrupción, la justicia, hay un montón de temas que nosotros tendríamos que tener personas que se involucren en la política. Yo estoy convencido que la voz de la iglesia tiene que llegar, así como ha llegado la voz de minorías al Congreso, no lo puedo creer, la gente que está en el Congreso, debería llegar una voz firme al Congreso también. Nada más que eso. Muchas gracias, Aldo. Gracias por tu comentario. Se agradece. Gusto de saludarte, Aldo. Sí, tenemos interacción. Tenemos a Nanet, que también nos está viendo la palabra. Adelante, Nanet.
Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Pastor, por toda la información y lo que nos ha enseñado hoy. Una de las características que usted mencionó sobre los profetas era que eran hombres de éxito. Yo pensaba en Oseas, en Ezequiel, y la verdad es que el éxito, así como yo lo entiendo o lo entendemos Claro. casi todos, ¿no? Yo diría que, no sé, todavía estoy pensando como en qué tuvieron éxito, digamos. Oseas, por ejemplo, Claro. que se casó con una mujer, etcétera, etcétera, que... ¿En qué, o más bien, cuál sería su postura o cuál sería la reflexión acerca del éxito que ellos tuvieron? ¿Cuál fue el éxito? Es decir, yo no pude explicarlo allí porque vi cómo se me iba el tiempo y si se me va el tiempo, se me va. Mi desafío es que el éxito es el éxito según Dios y no el éxito según los hombres. Oseas, hermoso ejemplo. Oseas tuvo esta circunstancia de su mujer. Sí, la interpretación de cuál fue el casamiento de Oseas es una interpretación difícil porque lo que dice una mujer fornicaria indicaría que en realidad está hablando de una mujer que seguía otra, es decir, seguiría el baalismo con todo lo que eso representa, que lo iba a llevar por un camino equivocado. Y él tiró. Pero aún así, para mí el éxito de un profeta es haber hecho lo que Dios le pidió que hiciera. Veamos un ejemplo. Miqueas fue rechazado, pero cuando 200 años después alguien preguntó por su, ¿hubo alguno que alguna vez predicó esto? Sí, dijeron, Miqueas. Lo recordaron 200 años después a Miqueas. Jeremías fue metido en un pozo, fue rechazado por su gente, pero cuando la gente decidió irse de la tierra de Canaán, la tierra de Israel, porque temían que a pesar del consejo de Jeremías, quédense tranquilo, Dios nos va a proteger, decidió irse, decidieron llevarlo con él. ¿Por qué? Porque reconocían que era un hombre que traía palabra de Dios. Creo que el gran éxito profético de todos ellos fue haber sido fieles a la verdad. ¿Cuál es nuestro éxito? ¿Verdad? ¿Cuál es el éxito que uno podría haber logrado? Lograr bienes materiales, lograr reconocimiento. ¿Verdad? Mira, el éxito es haber cumplido mi tarea a lo que Dios me ha llamado y ese es para mí el éxito, ser fiel a mi llamado, ser fiel a mi desafío. Ese es el éxito de la iglesia. Nuestras iglesias, la segunda iglesia que yo pastoreé, esta que teníamos mucho compromiso con el contexto, porque el contexto era difícil. La primera iglesia que yo pastoreé estaba en una zona de clase media, ¿verdad? Y mi desafío era sacar a la gente de ese contexto tan cómodo y decirle, empecemos a mirar otras alternativas, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando varios años. En la segunda, que estuve 10 años, que estaba en un contexto muy difícil, allí empezamos a pensar, y yo creo que la iglesia tuvo éxito mientras en su rol, en la medida que pudo lograr cambios en el ambiente que nos rodeaba. Y uno diría, no fueron grandes cambios, no. Oh, pero hubo cambios. Hay cosas que hicimos. Mantuvimos la fidelidad a la palabra, mantuvimos la certeza, apoyamos y ayudamos a la gente en la medida de nuestras posibilidades, luchamos para lograr cosas
en el ambiente y logramos algunos cambios. Pero deberíamos, siempre hay alguno que te va a decir, mira, mi meta era mantenerme fiel a esto y lograr lo que Dios quería que hiciéramos. Ahí fue el éxito. Los profetas fueron hombres de éxito. Éxito según Dios. El éxito según Dios es la fidelidad a su palabra. Hebreos capítulo 11 es muy claro en eso. Conquistaron reinos, pero también recibieron a sus muertos. Es decir, uno podría decir, ¿quién tuvo más éxito? ¿El conquistó reino o el que entregó su vida y murió aserrado, como dice Hebreos 11? Los dos. Porque por fe lograron victorias. Victorias que son victorias en el plano espiritual muchas veces. Y a veces tienen su respuesta en el plano humano, pero no siempre. Y uno tiene que mantenerse fiel a su desafío y mantenerse firme en eso. Perdón, la segunda parte de mi pregunta, perdón que me tome, sería, según ese paradigma, entonces, la verdad es que entonces la iglesia tiene poco éxito. De todo lo social que hay, es difícil ver reflejado el éxito de la iglesia, ¿cierto? Si yo trabajo en un colegio donde espero que no sea así, espero con todo mi corazón, pero me da la impresión que hay más parejas homosexuales que heterosexuales en un colegio en Santiago de Chile. Pero cuando me paseo por los pasillos, es esa la impresión que tengo. Entonces, de acuerdo a esa perspectiva y según el paradigma que usted dice, nos queda súper lejos, ¿cierto? El éxito, si es que nosotros somos la sal y la luz, y qué cambios tenemos que hacer para que realmente podamos influir. Pero el éxito está en la fidelidad a nuestros principios. ¿Qué es lo que entendemos que Dios nos está pidiendo? ¿Qué tengo que hacer yo en este contexto, en donde yo estoy puesto, yo, y como comunidad, ¿verdad? En los dos sentidos. Y en este contexto, ¿qué puedo yo dar aquí a esta comunidad para que haya algún cambio? Para, por lo menos, que sepa alguien, por lo menos, porque el texto bíblico dice, si la responsabilidad individual, ahí en Jeremías y Ezequiel dice, si el que actúa mal no sabe que actuó mal y vos no se lo dijiste, vos sos responsable. Eso para mí me ha quedado muy grabado ese texto de Jeremías, porque yo tuve un compañero de trabajo, un compañero de colegio, el primario, Rubén, que fue todo el primario conmigo. Y luego el secundario fuimos por distintos lugares. Y un día nos encontramos en la década del 70 y Rubén me hablaba de su inquietud, de sus ciertas cosas. Y entonces yo le dije, mira, vamos a juntarnos uno de estos días, qué sé yo, qué sé cuánto. Y como yo estaba en otra, no me junté con él. Y él finalmente murió en un intento guerrillero de tomar el batallón, un batallón en la ciudad, en las afueras de Buenos Aires, que trajo en aquel momento, 1972, o 75, trajo como 90 muertos. Uno de ellos fue Rubén. Y ahí me quedó grabado. ¿Por qué no me hice tiempo? Yo tendría que haber hecho tiempo. ¿Hubiera cambiado algo? No lo sé. No lo sé. Hubiera
ayudado en algo? No lo sé. Solo sé que no lo hice. Quizás hubiera pasado lo mismo. Pero mi responsabilidad es esa. Mi responsabilidad. A mí me ha quedado grabado en mi mente, en mi corazón. Es como una espina que llevo adentro mío. Porque yo dejé pasar la oportunidad. ¿Hice algo malo? No, pero no hice algo bueno. Y entonces, allí yo sentí que algo está haciendo. Y yo creo que en el ámbito donde nosotros estamos, tenemos que ser fieles testigos de Dios y ver cómo podemos ayudar. A veces hay cosas que son difíciles de manejar, ¿verdad? Como siendo pastor, hace unos años atrás, llegaron dos señoras a la iglesia y uno, bienvenida, le predica el evangelio. Y cuando alguien me dice, pero ellas dos son, usted sabía, me dice, son de la zona, son pareja. Y bueno, está bien. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Y si yo puedo hacer algo, hablar con ellas para transmitirle cuál es el desafío de Dios para su vida, lo voy a hacer. Pero no la voy a echar. Y si ellas deciden, como lo hicieron, no vení más. Pero no la condené nada por el estilo. Le hablé positivamente, qué es lo que yo pensaba y la forma que podíamos trabajar el tema. Sí, decir, no, pero, pecador, a veces, no, 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 no. Porque uno tiene que tratar de ayudar. No lo hicieron. Sí. No me dijeron nada, muy bien, me atendieron, y no apareció más. Está bien, pero yo dije algo, es decir, hice algo, fui fiel a mi palabra. Pero hubiera sido que digo, no digamos nada, tratemos de ignorarla para que se vayan, no vengan más. No, 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 yo tengo una tarea que hacer, algo que decir. Por lo menos plantearle un un proyecto y que ella tome su decisión. Nadie lo va a poder cambiar si no es Cristo. Pero yo tengo que dar mi testimonio y ponerme al lado de la persona. Porque es una persona que necesita del amor de Dios. Ponerme al lado de la persona, pero mantenerme en lo que el Señor me ha dicho. Disculpe. Está bien, no hay problema. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Nanet, por tus preguntas. En hora del tiempo vamos a tratar una pregunta más que tenemos de Roberto que nos quiere hacer. Adelante, Roberto, por favor. Sí, voy a tratar entonces de hacerla concisa la pregunta. Usted, profesor, nos mencionó el asunto de la autoridad profética y en un contexto donde la política, las instituciones en general han perdido mucha autoridad, incluida la Iglesia. ¿Cuál sería el rol profético no solamente a la sociedad, sino que a la Iglesia en función de esta pérdida de autoridad que ha tenido la Iglesia, en su opinión? No, no estoy tan seguro que la iglesia evangélica haya perdido tanta autoridad como otras instituciones. No sé cuál es la situación en tu país. Yo puedo ver por mi contexto, por mi país. Hay instituciones que han perdido mucha autoridad en nuestro contexto, ¿no? Es decir, y dentro de la iglesia evangélica a veces ha ocurrido, tenemos que aceptar casos de que han mostrado una falta de continuidad con lo que es la palabra de Dios en personas que llegaron a un cierto exposición pública. No sé si me explico, ¿no? Sí. Tienen una cierta exposición pública y han demostrado una falta de autoridad. Pero sí creo que la iglesia debe mantenerse fiel en el pequeño lugar donde le toca estar. Yo no voy a cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi sociedad, mi ambiente. Es decir, puedo proponer algo o por lo menos decir algo en ese contexto. Nada más.
Y en la medida de que con las comunidades que tengan el mismo principio, los mismos valores que nosotros, nos podamos juntar y decir, mire, el problema es que no tenemos que tener tantas divisiones a veces entre las comunidades eclesiales, que vos por esto, vos por aquello. No, tenemos que aprender a estar juntos, transmitiendo un mensaje a una sociedad que lo necesita. A una sociedad que lo necesita. Y creo que ese es el rol profético de cada uno y de la iglesia. La iglesia debe decir, a ver, ¿qué es lo que pasa en mi contexto? ¿Y cómo puedo ayudar mi contexto? ¿En qué sentido? ¿Qué le está ocurriendo? Caminar con la gente, conocer y ahí saber qué es lo que está ocurriendo. Que son distintos. La última iglesia que estuve colaborando, no pastoreando, colaborando, es una iglesia que se encuentra en una de las zonas más pudientes de Buenos Aires, y que tiene la característica de que tiene muchos extranjeros, es decir, colombianos, pero no, son gente que ha venido a hacer posgrado, está en la zona de las universidades, que vino a hacer posgrado en Buenos Aires, o sea, médico, abogado, vinieron a hacer posgrado y van a la iglesia de distintos países. De hecho, hubo un momento que se tuvo una parte del culto en portugués, en un horario, y otra parte teníamos unos auriculares que alguien traducía al inglés para otro en otro horario. Entonces, ¿qué es lo que intentaba hacer la iglesia? Llegar a esa comunidad. ¿Por qué esta comunidad? Esta es nuestra comunidad. Sí. Claro, no vamos a hacer chocolate para los chicos a la mañana, como decíamos antes, ni un merendero, porque en este lugar no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer, que es lo que hicimos, se hizo en la iglesia, es salir a la noche, 1 o 2 días por semana, especialmente en invierno, a repartir comida caliente a gente que estaba en situación de calle y que no quería salir de situación de calle. A ver, utilizamos a toda la gente que tenía cierta visión, entonces algo hagamos, algo tenemos que hacer en la ciudad. En el barrio no podemos hacer nada porque es muy difícil en esos ámbitos, pero armar grupos de discusión, estudio de temas, y ahí para alcanzar al barrio, ir al mismo para servir a la sociedad. Pero yo creo que hay un desafío para la iglesia. La iglesia siempre puede dar su voz profética en donde está, en alguna u otra medida, pero puede dar su voz profética. Y además nos corresponde a cada uno de nosotros ser parte de esa comunidad. Muy bien, hermanos. Yo tengo compromiso. Disculpe entonces por demorarlo a usted. No. Discúlpenme, pero ha sido muy lindo charlar con ustedes en esta vez. Espero que la semana que viene podamos tener un tiempo lindo también. Sí. Gracias, Carlos, por participar con nosotros hoy día. Solo aclarar que la próxima es la última de las sesiones que tenemos Es la última. en esta academia de verano, así que todos cordialmente para cerrar con broche de oro. Si tienes que ir, parte con la bendición. Nosotros solo vamos a orar ahora para finalizar la Me quedo reunión, me parece. por supuesto. Maravilloso. Al propio Roberto que acaba de hablar, le quiero pedir que nos acompañe en una oración para finalizar. Roberto, él es diácono de nuestra iglesia, está encargado de la liturgia. Así que, Roberto, por favor, si nos bendice con una oración. Oye, Señor, gracias por compartir esa palabra, Señor, que fue profética en su tiempo, que tuvo sentido para quienes la oyeron, la recopilaron, la escribieron y sirvieron a ti en su momento, Señor, de esa forma. Gracias, Señor, porque en este tiempo hoy nos habla, Señor, a través del hermano que has utilizado como profesor, y nos habla en este tiempo, Señor, en un formato muy distinto, con ventanitas, con camaritas, Señor, pero es el mismo Dios que hablaba en ese tiempo el que habla hoy día, Señor.
Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que todo lo que hemos conversado, Señor, quede en nuestros corazones. Que todo lo que sea a ti sea reforzado, Señor. Y nos despedimos y despedimos a nuestro hermano con tu bendición, Señor. Amén. Muchas gracias, un abrazo y muchas bendiciones para todas, para todos que les haber compartido. Que Dios les bendiga.